Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Muy bien, un saludo para todos nuestros oyentes de nuestra herencia reformada. Estamos muy agradecidos con el Señor por todos sus comentarios, por todos los saludos que hemos recibido, también por escuchar que el programa ha sido de bendición para sus vidas y sobre todo porque les ha animado a muchos a estudiar la confesión de fe con sus iglesias y nos tiene esto muy agradecidos con el Señor. Bueno, hermanos, nos ha escrito también gente de Cali, de Medellín, queremos saludarles, de la costa, también de Bucaramanga, de Bogotá, de Honduras, de países como el Perú también, y una lista podría seguir. Queremos saludarlos a todos, realmente es para nosotros una bendición poder sacar de este tiempo para compartirlo con ustedes. Así que un saludo de verdad muy especial para todos ustedes, amados hermanos, y un saludo también para nuestro hermano John Edgar. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Muy bien, hermano Andrés y todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en estos primeros episodios con tanta pasión, con tanto entusiasmo y la verdad estamos muy felices. Como decía Andrés hace unos momentos, personas de diferentes países están conectándose y les está siendo de edificación. Incluso hemos escuchado algunos casos donde candidatos están ayudándose con este tipo de herramientas que son, por supuesto, muy fáciles de distribuir. Pueden escuchar, pueden reflexionar y retomar la aplicación muy pertinente para el contexto hispano en el cual nosotros nos estamos desempeñando. Así es. Ahora, en este caso, recordemos, Andrés, que estamos viendo la Confesión de Fe de Westminster, que es el resumen más grande, podemos decir, de nuestra herencia reformada. Hemos visto el capítulo 1 a lo largo del mismo, observando los diferentes párrafos, cómo la doctrina y la teología de las Sagradas Escrituras, según la base teológica que conocemos como teología reformada, expresa nuestras bases doctrinales. Es decir, desde aquí se construye toda nuestra teología, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando decimos sola escritura, estamos diciendo unas cosas y al mismo tiempo estamos negando otras cosas. Ya vimos, por ejemplo, que cuando decimos sola escritura, estamos declarando, junto con los reformadores magisteriales del siglo XVI, que solamente la Biblia es inspirada, inerrante e infalible, mientras que al mismo tiempo decimos que no hay visión, no hay tradición, no hay revelación ni ninguna opinión humana al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Pero eso no significa que nosotros no estudiemos libros que nos ayuden a entender cómo es que se interpreta adecuadamente la escritura. Los reformadores tuvieron en cuenta el contexto histórico de la Biblia, pero también tuvieron en cuenta los diferentes documentos y resúmenes doctrinales que se fueron dando a lo largo de la historia de la Iglesia. Así que, hermanos, hoy vamos a hacer lo mismo, Andrés. Hoy vamos a hablar sobre otro tipo de herramientas que nosotros mismos hemos usado y que les queremos recomendar tanto a miembros de la iglesia como pastores o estudiantes de teología. ¿Qué podríamos empezar a decir como buena noticia para los que nos están escuchando, Andrés? Bueno, John, así es, ese es un capítulo especial porque hablaremos del libro, de literatura que le puede ser de mucha ayuda, porque obviamente no están al nivel, como tú has dicho, de la Biblia, pero por supuesto nos ayudan a valorar el texto bíblico. Como vimos en el capítulo anterior acerca de la confesión de fe, cómo valoramos otros textos y la iglesia tiene este deber de animar a los creyentes a valorar las escrituras. Entonces vamos a hablar de libros hoy que nos animan a valorar la Biblia, que nos hablan de la escritura. Ahora, la noticia que les tenemos es que
durante estas 2 semanas de diciembre, ya que nos restan de diciembre. Hoy es nuestro último capítulo, de hecho, del año, y regresamos en un mes. Pero en estos días va a haber promoción especial. Yo sé que estas fechas son importantes. Algunos de ustedes tienen el hábito de hacerse regalos y hacer también como evaluación del año y bueno, ¿qué voy a leer? ¿Qué voy a hacer para el próximo año? Bueno, la idea es que vamos a darles ideas en esta ocasión para que usted tenga en mente qué libros podría leer para crecer en su conocimiento de la Biblia y por supuesto valorar más la escritura. Así que la librería Palabra Inspirada va a dar precios especiales para todos nuestros oyentes en los libros que vamos a recomendar el día de hoy. La idea es que usted puede escribir a Palabra Inspirada, comprar su literatura y ellos van a hacerle un descuento especial si usted dice que es oyente de nuestra herencia reformada. Así que la idea es que tome nota de los libros de los que vamos a hablar hoy y bueno, regale un libro, planee leerse un libro el próximo año y quiero pues iniciar este tiempo recomendando un par de libros, no reseñarlos porque pues es parte de lo que estamos viendo a través de estos episodios y es los estándares de Westminster. Aquí tengo yo uno en mis manos que es de tapa dura, pasta dura. Me encantó porque se daña muy poco y además lo estoy usando muchísimo para el discipulado. Son los estándares de Westminster. Aquí está la confesión, están los catecismos, que hemos dicho que son la forma de enseñar la Biblia con preguntas y respuestas a nuestros niños, el catecismo mayor y el menor, y también está la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana. Esta es la confesión, después hablaremos un poco de esto, pero es la confesión sin editar, como tal como la recibimos de los hermanos de Westminster. Así es que les recomiendo este libro. Es traducido por Alonso Ramírez, es de las traducciones más fieles que hay de la confesión de fe, así que les animo a comprarlo. Al mismo tiempo, si usted quiere seguir nuestros episodios y estudiar con la iglesia, hemos visto que hay, por ejemplo, iglesias que ya están estudiando la confesión juntos y les recomendamos este librito, por ejemplo, si quieren estudiarla con nosotros. Este material es muy bueno porque son las clases para el estudio de la confesión de fe de Westminster. Fue traducido hace poco también por Alonso Ramírez, es de Terry Johnson el libro. Fue publicado por la Confraternidad de Iglesias Reformadas, por la CLIR. Así es que también está en venta allí en Palabra Inspirada. Usted lo puede conseguir a un muy buen precio y puede comprarlo. Y aquí también lo interesante de este libro, John, es que tiene comentarios de la confesión de fe, muy sencillos de leer, pero además al final de cada capítulo tiene preguntas que los alumnos pueden hacer. Entonces, si todos en la iglesia están estudiando la confesión, bueno, aquí tenemos las tareas para los alumnos. Y bueno, ahí están para ustedes. Y por supuesto, hay otro que no lo tengo aquí en físico, pero es la confesión comentada por Williamson. También es muy bueno. Bueno. Y también la confesión comentada por Charles Hodge. Esos son más teológicos. Por supuesto, el de Terry Johnson es mucho más pedagógico, los otros son mucho más densos teológicos, pero son dos recomendaciones que hacemos, sobre todo para los que están siendo equipados para el ministerio. Si usted es pastor, pues tiene que tener estos libros en su biblioteca. Claro que sí, Andrés. Sin duda, estas recomendaciones de los comentarios de la Confesión de Westminster son muy útiles porque allí también hay recomendaciones bibliográficas, especialmente en las ediciones modernas. Al final aparecen libros que normalmente están en inglés y que nos remiten a autores más especializados. Mientras tanto, para un reformado es una obra clásica estudiar, por supuesto, las obras de los reformadores magisteriales. Con esto queremos decir los reformadores que fueron los primeros en establecer una base teológica clara que luego se llevó a la práctica en cuanto a iglesias nacionales reformadas y posteriormente a confesiones eclesiásticas.
No es lo mismo decir esta persona en el siglo XIII, XII tenía opiniones semejantes a los reformadores, a decir que este fue un reformador cuyas ideas se llevaron a cabo y terminaron formando una confesión de fe. Este es el caso, por ejemplo, de Juan Calvino. Tenemos nosotros ideas desde el tiempo de San Agustín, que luego retoma Calvino, pero es Calvino a quien Dios utiliza para dejar claro lo que la Biblia es como base del método teológico para estos hombres. Y le recomiendo a todos que estudien la institución de la religión cristiana. Es un libro denso, grande. Ahí está la versión de Feliré, la editorial que está en España, que desde hace muchas décadas está transmitiendo y difundiendo, invirtiendo bastante dinero para que las personas puedan tener una copia de este libro, de este manual. Ahí Calvino nos muestra su método teológico, que luego aplica en la forma en que él interpreta casi todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Calvino nos muestra allí que lo que vimos en la confesión, Andrés, que la escritura interpreta la escritura, que las palabras significan lo que significan en su contexto. Ahí vemos nosotros la forma en la que Calvino ve los pasajes bíblicos en la construcción gramatical y al mismo tiempo se apoya en interpretaciones de padres de la iglesia que están conforme a el sentido claro, llano y sencillo de la palabra de Dios. Insistimos una vez más, la sola escritura no es como algunos piensan que es lo que la Biblia significa para mí. Jamás los reformadores pensaron así. Los reformadores fueron con libertad para ver la palabra de Dios. Eso es lo que llamamos el libre examen, que la gente confunde con la libre interpretación, que no es lo mismo. Así que en Calvino, especialmente, vemos en la institución de la religión cristiana su método de interpretación bíblica. Creo que esta es una obra que deberíamos leer tanto como miembros de la iglesia, cristianos, como ministros en particular. Muchos, Andrés, dicen, somos reformados, estoy convencido de la teología reformada, soy calvinista, muchas veces. Ah, bueno, o sea, usted ha leído la obra magna de Juan Calvino. No, es que es muy larga, que es muy... Bueno, queremos animarles. Yo la he leído, pero me he detenido en cosas que son realmente profundas. Ahí vemos la mente de estos hombres, pero también la sencillez porque ellos no vienen a traer nada nuevo. Calvino cita a Crisóstomo, cita a los padres, es decir, él está diciendo lo que otros dijeron y lo está poniendo a la luz de la palabra de Dios. Creo que esta es una obra de la cual podríamos tal vez, quizás en el futuro, hacer una serie de episodios para guiar a las personas en la confesión o en el resumen de la vida, de la teología que Calvino quería que las personas tuvieran para su disposición. Creo que esta es una buena recomendación, Andrés. Yo aquí tengo uno, por ejemplo, que leí hace mucho tiempo, me pareció muy sencillo, de Robert Schumann. Aquí está. Se llama Tu palabra es verdad. La escritura, su origen, suficiencia y pertinencia. Me encanta el libro porque es de Editorial Peregrino, que además de tener una lectura muy sencilla, es un libro muy pequeño, miren, realmente es muy pequeño, fácil de leer, con un lenguaje bastante asequible a toda la iglesia y da de manera panorámica casi que resume todo lo que la confesión dice sobre la escritura. Entonces, me encantó mucho el primer capítulo, sobre todo, me gustó bastante porque él habla de ciertas cosas que uno debería tener en cuenta al iniciar el estudio de la teología. Él dice que siempre que nosotros hacemos teología debemos tener en cuenta de que primero saber que Dios existe, o sea, que realmente Él es un Dios que ha creado todo y que los hechos de la historia son hechos concretos de un Dios que está dirigiendo, gobernando todas las cosas. Otra cosa importante para hacer teología es que debemos presuponer que tiene que Dios haberse revelado al hombre. Si Dios no se hubiera revelado, pues sería imposible hacer teología, ¿no? Entonces, teología es como el estudio de Dios. Y uno cómo va a estudiar
acerca de Dios si Él no se ha dado a conocer, cuando Dios es un ser trascendente? Entonces habla de cómo realmente el trascendente Dios se hizo inmanente, se humilló para hablar a través de la escritura. Y lo otro es que el hombre, por supuesto, debemos presuponer, debe ser capaz de recibir esa revelación, de comprenderla y de usarla, aplicarla para su vida. Entonces, me encanta eso que él dice al comienzo de su libro. También dice que como Dios se ha revelado en su palabra, entonces la teología es posible. Y si la teología es posible, el autor entonces habla de varias consideraciones que uno debería tener en cuenta para estudiar teología. En primer lugar, dice él que nosotros, por supuesto, somos receptores de esa revelación especial de Dios, es decir, de la Biblia, de manera que no podemos nunca levantarnos como jueces de la escritura. Y al estudiar teología debemos también, dice él, evitar todo prejuicio, ideas sobre Dios y realmente abrazar las que Dios nos ha dicho. Porque hay muchas verdades en la Biblia que trascienden nuestra mente. Por ejemplo, la Trinidad, la doctrina de Cristo. O sea, para nosotros eso es demasiado elevado, pero hay que abrazarlo. La soberanía de Dios, la autonomía del hombre. O sea, el hombre realmente es libre, pero Dios es soberano. Todas estas doctrinas realmente sobrepasan nuestra capacidad de entender, pero hay doctrinas que abrazamos por la fe. ¿Cómo Dios puede ser tres personas y un solo Dios verdadero? Como veremos en episodios posteriores. Entonces, hay que abrazar realmente la escritura como Dios la ha dado. También dice él que nunca pues será perfecto nuestro entendimiento de la revelación, porque como humanos tenemos limitaciones y por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Me encanta también esto de que debemos usar la revelación para los fines que nos fue dada. Es decir, que la teología nos debe abarcar, por supuesto, nuestro conocimiento de Dios, pero también acercarnos a Dios. La teología es más que simple conocimiento. No, no debemos quedarnos con el conocimiento de Dios, sino que debemos acercarnos a Dios. Este es el propósito de la teología. Y al final, usted tiene un apéndice también que me encanta la respuesta que él da a uno de los fenómenos modernos de las lenguas y la revelación, y que la revelación continúa. Recuerden que la revelación no continúa, ya lo vimos en episodios pasados, vimos que la confesión de fe habla del cese de la revelación. Y hoy en día hay teólogos modernos como Wayne Grudem que habla de la posibilidad de que sigan la revelación, pero que debe ser evaluada por la iglesia. Son como continuistas moderados. Sí. Y en el capítulo al final del libro hay un apéndice del autor donde está una respuesta a Wayne Grudem. Punto por punto, él argumenta en contra del pensamiento de Wayne Grudem, que de hecho me encantó su postura porque es muy ortodoxa, muy bíblica, muy honesta y muy amorosa además. Entonces, les invito a leer el libro Tu palabra es verdad. Lo puede adquirir allí en Palabra Inspirada. ¿Tienes alguna otra recomendación, mi hermano? Claro que sí, hermano. Hay tantos libros. Otro libro que también es moderno y que está escrito en un lenguaje comprensible es uno de Paul Wells, que se llama Dios ha hablado, editorial Andamio. Él es un autor que está vivo, que trabaja en Francia y es un profesor que ha estado debatiendo en asuntos relacionados con la teología liberal. ¿Qué ocurre? Para muchas personas, el entrar a estudiar teología normalmente involucra exponerse de entrada a la teología liberal, porque muchos teólogos liberales, que son los que no creen en la inspiración, en la revelación, ni en la iluminación de la palabra de Dios, son los que sí escriben libros, los que sí hacen canales, los que sí hacen cursos, los que sí hacen programas de este tipo, mientras que los conservadores hasta ahora estamos despertando, digámoslo así. Y estas personas minan la fe de las personas, enseñándoles cosas que, por supuesto, la Biblia no enseña y que ya ha sido refutado hace bastante tiempo. Y Paul Wells lo que hace es resumir estos debates modernos y nos muestra cómo la Biblia sigue siendo la palabra de Dios,
Este libro puede servir para ese joven que está ingresando en la universidad y que empieza a escuchar en sus clases de historia, filosofía o de ciencias humanas que la Biblia no es confiable, que la Biblia simplemente es un documento religioso antiguo. Pues bien, este libro es asequible. Este libro está a nuestra disposición, se puede pedir también en palabra inspirada y junto a este le recomiendo otro, Andrés, y es el Canon de la Escritura. Ya tiene tiempo, pero todavía sus argumentos son contundentes, del autor F. Bruce. Este libro es muy bueno porque nos muestra cómo la Biblia no ocurrió en un vacío histórico, sino que tenemos evidencia dentro y fuera de la Biblia acerca del mundo real, el nuestro. Y ahí podemos entender el concepto del canon, como su nombre indica. También ha sido publicado por Andamio y allí podemos observar cómo es que para los autores bíblicos había conciencia de estar escribiendo un tomo o haciendo parte de un sentido, de una norma que iba a ser la cual gobernaría los criterios de fe, de práctica, de conducta, de la conciencia de los hombres que hacen parte del pueblo de Dios. El doctor Bruce habla especialmente de cómo los padres de la iglesia, quienes son los discípulos de los apóstoles, entendían que sus escritos no estaban al mismo nivel, como a veces se piensa, iguales, lo que dice Agustín con lo que dice Pablo. No, los padres de la iglesia entendían que lo que decía la palabra de Dios es autoritativo. Lo que dicen los padres de la iglesia sobre la palabra de Dios tiene cierta relevancia, pero siempre es subordinado a lo que Dios ha dicho por medio de los apóstoles. Ese es un segundo libro que es un poco más accesible a las personas del común, pero también está lleno de citas y de referencias y de muy buena bibliografía. Un libro que les recomiendo. Otros que están siendo atraídos por la teología reformada y todavía tienen confusión frente a la forma en la que la teología reformada concibe el canon y lo que son otras ramas del protestantismo, Andrés. Hay gente que piensa que todos los protestantes son reformados y todavía hay muchísima confusión al respecto. No, son protestantes los luteranos, son protestantes los anglicanos, pero cuando hablamos de nuestra herencia reformada, en algunos aspectos incluimos a estas otras denominaciones y tradiciones protestantes, pero hablando específicamente de teología reformada, hay una forma de concebir la escritura que no es semejante a las demás tradiciones, por muy antiguas, por muy conservadoras que sean. Y el libro de Herman Ridderbos, Historia de la Salvación y Sagrada Escritura, de editorial Libros Desafío, es un libro corto, pero apunta, en mi opinión, al clavo, Andrés, porque nos muestra que, por ejemplo, respecto a los luteranos, quienes están viendo el evangelio como la norma para establecer el canon, en la teología reformada no se establece el canon así. Para muchos ha sido muy conocida la famosa frase de Lutero, que rechazó temporalmente la carta de Santiago porque pensó que era una epístola de paja debido a que no veía claramente el evangelio. Claro, posteriormente la reconoció, pero era porque el sistema teológico llamado luteranismo tiene unas premisas de lo que hablaba ahora Andrés, unas ideas que subyacen de su comprensión del texto. Bueno, en la teología reformada, la escritura es autoautentificable. Son palabras no tan comunes del uso popular, pero se refieren a que si Dios ha dicho algo, entonces, ¿qué autoridad mayor puede ser la que acredite o desacredite lo que Dios está diciendo? ¿La ciencia? ¿Los teólogos? ¿Las confesiones? ¿Los concilios? Otra vez volvemos al mismo punto. Si Dios ha dicho esto y Dios lo ha demostrado a través de la revelación o, como se dice en teología, la historia de la salvación. Y Andrés, este concepto es muy profundo, muy interesante en los estudios bíblicos, la historia de la salvación. Otra vez, hay una escuela, que es la escuela liberal, que dice que hay dos clases de historia. Hay una historia que es la historia real,
la historia que usted y yo conocemos. Por ejemplo, la historia de Colombia, la historia de un país, la historia de su vida, pero otra es una historia religiosa, la historia de la Biblia. O sea, cuando los autores de la Biblia están escribiendo una historia, no es historia en el sentido estricto del término como ustedes y yo lo entendemos, sino están creando una historia, están ellos desarrollando una visión particular, religiosa, que no necesariamente ocurrió, pero que para ellos es una historia significativa, Andrés. Eso es lo que para muchas personas es la experiencia, mi opinión, lo que para mí es significativo de la fe y de la religión. Entonces, esto para mí es verdad, aunque no tenga base objetiva para determinarse. Bueno, este autor nos dice que la historia de la salvación y la Santa Escritura son una misma cosa, porque por supuesto en la Biblia no se narra todo lo que pasó con Israel, todo lo que pasó con Jesús desde que nació hasta que murió, pero las cosas que están ahí, como dice Pablo, por ejemplo, fueron escritas con un propósito, por supuesto, religioso, teológico, pero con base en la historia, porque haciendo uso otra vez del mismo apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, es decir, estamos hablando de historia, como lo entendemos, entonces nuestra fe es vana. No tiene sentido creer en esto y apaguemos y no hagamos nada más, Andrés. Este libro es corto, pero este especialista también reformado de tradición holandesa nos muestra que debemos saber cómo es que la teología reformada concibe el canon de la escritura. Por eso es muy recomendado este libro también para ustedes, mis hermanos. También tengo una recomendación importante. Hay un documento que me parece que deberían leerlo toda la iglesia, que es la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Este fue escrito en 1978, entre el 26 y 28 de octubre. Fue un documento firmado por 240 teólogos evangélicos. Y por supuesto es muy importante porque nos habla de la inerrancia de la Biblia. Existe un comentario de esa declaración de fe por R.C. Sproul, que fue traducido por un hermano de Colombia y está disponible en Kindle. No sé si lo pueda tener palabra inspirada, pregunte de todas formas, pero sé que lo venden en Kindle. Y me encanta porque, pues, en la época, como tú hablaste ahora, en la época nuestra, estamos enfrentando esta ola de doctrina teológica liberal. Y en medio de esta ola de relativismo moral en el que estamos, la iglesia misma ha sido permeada por esto y está desconfiando de la inerrancia de la escritura. Y la declaración de Chicago es muy pertinente para nuestro tiempo. Esta declaración es una voz de alerta, insiste en que apartarse de la Biblia en lo que se refiere a la fe y a la práctica es demostrar realmente deslealtad a Cristo. Y por lo tanto debemos reconocer y confesar la autoridad y la veracidad de la Biblia de manera completa y adecuada. Esa declaración nos recuerda también la importancia de que la iglesia mantenga la humildad, entendiendo sus limitaciones, pero sin dejar de lado su fidelidad al Señor y a su palabra. Cuando la leí realmente me animó mucho a levantar en alto la bandera de la inerrancia bíblica y por supuesto entendiendo que abandonar esa doctrina va a traer grandes consecuencias para nuestra vida y para la iglesia de Cristo, ¿no? Porque es realmente pues perder la fe. O sea, ¿qué nos queda si no creemos en la autoridad final de las escrituras? Y también, acompañada de esta declaración, también hay otra, también se hizo en Chicago en 1982, que es sobre hermenéutica bíblica. Y es un documento que más que nada ahonda sobre los principios hermenéuticos o de interpretación que toda la iglesia debería tener en cuenta a la hora de estudiar un texto. Para un pastor este documento es muy importante, porque además de lo que la confesión dice, ya vimos algunos principios que la confesión enseña sobre la interpretación. Este documento especialmente enfatiza sobre la centralidad de Cristo en las Escrituras. Para nuestro tiempo también es muy importante. O sea que es un buen aporte, le ayudará a pensar mucho más en temas sobre el uso correcto de las presuposiciones para entender la Biblia, cómo, de hecho, las presuposiciones son importantes porque nadie se puede librar de ellas, todas las tenemos, pero hay que Sí. usarlas correctamente.
y este correcto. documento ayuda mucho con eso. También el uso de la hipótesis científica y la tarea del predicador es muy importante también ese tema en nuestro contexto histórico en el que estamos, ¿no? O sea, sin duda es un documento que usted necesita leer si es pastor. Y por supuesto, no serviría de nada, como dice el documento, abrazar la inerrancia bíblica si usted no entiende e interpreta adecuadamente el mensaje de la Biblia. Entonces, les animo a leer este documento, la Declaración de Chicago sobre la hermenéutica bíblica. Está en español, lo pueden conseguir en Kindle y bueno, les animo a leerlo. No sé si tienes otro más, mi hermano. Sí, tengo dos más. Uno que puede ser utilizado para seminaristas, de hecho yo lo he usado, es un buen libro de un autor colombiano, se llama Bibliología, del Ujú. doctor Mario Celi. Él es colombiano, es un libro accesible donde podemos ver estos temas tratados en conjunto y diseñados para clases de estudio bíblico o de teología para formar obreros o incluso seminaristas. Es un libro económico, es un libro accesible y también tiene bastante bibliografía al final que nos puede servir para profundizar en nuestros estudios. Por otra parte, Andrés, hay un libro que es una obra magna también de lo que se llama la teología bíblica reformada, Ujú. de un autor que van a estar escuchando bastante en nuestros episodios porque ha sido de mucha influencia para nosotros, pero también para muchos otros teólogos. Tal vez no es famoso, pero realmente es muy influyente, como se ha dicho, pastor de teólogos, como pasa con otros autores que no son muy populares porque su nivel académico es alto y normalmente no todas las personas los llegan a leer porque no es como tan atractivo. Normalmente hay predicadores o maestros cuya escritura es mucho más accesible y se puede difundir más fácil. Estoy hablando de Gerhardus Voss. Este hombre era un teólogo de origen alemán, quien desarrolló una obra muy popular de teología bíblica, así se llama, teología bíblica. Ya hay traducción en español en una editorial, Teología para Vivir, del Perú. Ahí usted puede también conseguirlo, pedirlo. Es una obra para estar repasando y repasando, especialmente dirigida a pastores, para gente que quiera entender. Por ejemplo, cuando Jesús canta los salmos, ¿qué salmos cantaba? Dice en el Evangelio de Mateo que él salió y junto con los discípulos cantaron el himno. ¿Qué himno cantó? Bueno, los salmos. ¿Qué tipo de salmos eran? Esa es una forma. ¿Por qué Pablo cita los milagros del Éxodo? ¿Y cómo los citan primero a los Corintios? O sea, esa interrelación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la manera en la cual se cita la palabra de Dios, este tipo de formas y de estructuras bíblicas son las que se estudian en lo que se conoce como la teología bíblica. Ujú. Él es el padre de la teología bíblica reformada. Él es uno de los teólogos del antiguo Princeton, conservador, que lamentablemente después se volvió liberal. Les recomiendo este libro para los que quieran profundizar y con todos estos libros van a darse cuenta que de aquí fue donde nosotros sacamos, extrajimos nuestras conclusiones, nuestras reflexiones y por supuesto una que otra cosa que el Señor nos ha enseñado en el transcurso del tiempo, Andrés. Así es. Además, el libro de Gerardus Voss, sobre este tomo de teología para vivir, tiene un capítulo interesante que me gustó bastante sobre la introducción a la teología bíblica. Entonces, el autor, pues el traductor del libro, hizo una muy buena, amplió el tema de qué es teología bíblica, habla sobre la teología bíblica desarrollada por Gerardus Voss. Sí que es una muy buena introducción. Si usted quiere saber qué es la teología bíblica, la diferencia entre la teología bíblica y teología sistemática, la introducción de este libro creo que es fabulosa. Vale la pena. Sí vale la pena leerla. Me gustó muchísimo. Porque hay mucha desinformación sobre el tema de qué es teología bíblica. A veces pensamos que es bíblica porque es salida de la Biblia, ¿no? Sí. Pero este tomo nos ayuda muchísimo a entender las diferencias para hacer teología bíblica y les recomiendo leerlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, amados Así es. hermanos. Qué bendición poder acompañarles en este tiempo. Recuerden, regale un libro.
Sí. Planee leer un libro y hágalo pronto. Durante estas 2 últimas semanas del año estarán en promoción, en descuento especial en su librería Palabra Inspirada. Anótense y compren ya sus libros de fin de año. Esperamos entonces estar de vacaciones un mes. No sé qué hace usted, hermano, en vacaciones durante estas épocas. Bueno, leer. Qué bueno, sí, interesante. Sí, es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Disfrutar de la familia y leerse un buen libro. Así que aprovechen sus vacaciones al máximo y qué bueno, qué rico que estas fechas podamos también meditar mucho más en todo lo que Dios ha hecho a través de este año y anticiparnos y orar por las cosas que Dios nos va a ofrecer el año que viene. Qué bueno, hermanos, para todos realmente deseándoles bendiciones del Señor. Les tenemos en nuestras oraciones y estaremos regresando de nuevo en un mes en nuestra herencia reformada. Que el Señor les bendiga y que la pasen muy bien. Saludos a todos, hermanos. Que Dios los bendiga en este nuevo año y esperamos que continúen siguiéndonos y también escribiéndonos y orando por nosotros. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Listo, listo, listo. Pero parece que sí, ¿no?